Compañeros de fonética y fonología, espero estén muy bien. En esta siguiente clase vamos a hablar, ¿sí?, del sistema vocálico del español, tema que habíamos iniciado en la sesión previa que tuvimos a esta clase. Entonces, bueno, la idea es continuar con la explicación teórica del estudio del sistema vocálico del español, o el sistema fonológico también vocálico del español. Bueno, muy bien, entonces no olviden que esa es la clase de recuperación del lunes de Semana Santa, en los horarios comprendidos entre las 6 y 8 de la noche. Entonces, seamos todos bienvenidos y espero estén atentos a esta explicación teórica. Entonces, bueno, muy bien, vamos a hablar del sistema vocálico del español. Y en la sesión anterior nosotros habíamos hablado de este trapecio vocálico, donde tenemos una ubicación de cada uno de los fonemas vocálicos o de las vocales en un punto de este trapecio vocálico. Y dijimos que este trapecio vocálico es la representación virtual de la articulación de los fonemas, como lo vemos en esta imagen, donde el dorso de la lengua se ubica en la parte baja central, que es la A cuando yo la articulo. Si voy a articular la I, el dorso de la lengua se va a ubicar en este punto de la caja de resonancia o cavidad oral. Si articulo la U, pues el dorso de la lengua se va a ubicar en este punto de la cavidad oral. Este aspecto lo habíamos ejemplificado y lo habíamos expuesto en la sesión anterior. Entonces no olvidemos que este trapecio vocálico es la representación virtual de la articulación de los fonemas. Acá tenemos los fonemas que son los fonemas altos. Acá tenemos, bueno, los fonemas altos. Acá tenemos este grupo de fonemas que serían los fonemas medios o vocales medias. Y por último tenemos este que es la vocal, los fonemas pues de la vocal baja. Dijimos que este grupo de fonemas son anteriores, este fonema es central y este grupo de fonemas son posteriores. Entonces cada una de estas vocales se representa con unas características de acuerdo a la ubicación que tienen acá en la caja de resonancia. Por ejemplo, la I, no olvidemos que la I es una vocal alta, pero también es una vocal, así como es una vocal alta, también es una vocal anterior. Por ejemplo, la O, decimos que es una vocal media, y es el grupo de fonemas que sería una vocal posterior. Y el dorso de la lengua va a estos puntos donde se va a articular. Bueno, eso lo hemos explicado previamente. Seguimos, bueno, este triángulo como figura geométrica es una representación virtual de la articulación de los fonemas. Bueno, miremos entonces las altas, las medias, con esta categoría de semiabierta, la E y la O, y las vocales bajas. No olvidemos que estas son las anteriores, esta es central y estas son las posteriores. Entonces, bueno, acá podemos apreciar mejor estas vocales. Lo mismo hacemos acá. Estas serían las vocales altas, estas serían las vocales medias, donde así como tenemos E semiabierta, tenemos E semicerrada. Así como tenemos O semiabierta, tenemos O semicerrada. Y le vamos a dar otras características. Por ejemplo, decimos que las vocales fuertes son estas 5. Y las vocales débiles o cerradas son la I y la U. Y las fuertes serían A, E, O, que serían estas, las fuertes. Y agregarle también otra característica a las vocales. La O semicerrada o semiabierta y la U se caracterizan por ser vocales bemolizadas. Dijimos que la bemolización es cuando los labios hacen o representan una especie de redondeo
¿sí? Una especie de círculo de curvatura en la articulación de los fonemas O y U. No olvidemos entonces cuando caracterizamos estas vocales como bemolizadas. Bueno, muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, veo la A, que tiene esta ubicación, vamos a decir que la A es una vocal baja, que es central, que es abierta, que es fuerte y no bemolizada. Si yo veo la E, vamos a decir que es una vocal media, anterior, semicerrada, fuerte, no bemolizada. Si miramos la vocal, bueno, esta E, que la ubicamos en este punto, decimos que es media, anterior. Si esta es semicerrada, entonces esta es semiabierta, fuerte, no bemolizada. Miremos, por ejemplo, la I, que se ubica en la parte alta de la cavidad oral. Es alta, anterior, es cerrada, es débil y es no bemolizada. Seguimos con la O, miren donde se ubica la O en el trapecio vocálico y en la caja de resonancia. Decimos que la O es una vocal media porque está en este grupo de las vocales medias. Y serían las vocales medias. Entonces sería media posterior, semicerrada, fuerte y sí es bemolizada. Estas no son bemolizadas porque no hay redondeo ni hay curvatura, pero con la O sí es bemolizada. Miremos esta O, que la vamos a ubicar en este punto de la cavidad oral, es media, es posterior. Si esta es semicerrada, no olvidemos que esta es semiabierta, fuerte y bemolizada. Y por último tenemos la U, que se ubica en el margen anterior, posterior alta, que sería una vocal, la O, U. La U sería alta, posterior, cerrada, débil y bemolizada. Entonces estas características de las vocales ya las expusimos y representamos la clase previa, donde de acuerdo a la ubicación que tengan las vocales, pues van a tener cada una de estas características, no podemos olvidarlo. Muy bien, ahora seguimos para poder trabajar la segunda temática que concierne al estudio de el sistema vocálico del español. Vamos a estudiar entonces la diferencia entre diptongos y hiatos. ¿Qué es un diptongo? Es un grupo de dos vocales distintas y contiguas que se pronuncian en una sola sílaba. Eso es un diptongo. Entonces, por ejemplo, si yo articulo la siguiente palabra, yo articulo la palabra expresión, nos damos cuenta que la I y la O están en una misma sílaba. Esto es un diptongo, yo pronuncio expresión, la I y la O están en una misma sílaba. Si yo articulo la palabra, por ejemplo, agua, nos damos cuenta que la U y la A están en una misma sílaba. Yo pronuncio agua. Ahí nos damos cuenta que tenemos un diptongo. Por ejemplo, yo pronuncio la palabra Europa. En Europa nos damos cuenta que yo pronuncio Europa. Entonces, eh, un grupo de dos vocales distintas y contiguas que se pronuncian en una sola sílaba. Las vocales se pronuncian en una sola sílaba. Entonces, por ejemplo, la I y la O es en una misma sílaba, la U y la guas en una misma sílaba, la E y la U están en una misma sílaba. Esto es un diptongo. Entonces, mire cómo hago el silabeo, ¿cierto? ¿No? Vamos a repetir cómo hago el silabeo y digo expresión, la I, la U y la O en una misma sílaba. Agua, la U y la A en una misma sílaba. Europa, la E y la U en una misma sílaba. Ahora seguimos con la definición de hiatus. Es el encuentro de dos vocales contiguas que se pronuncian en distintas sílabas. Si yo, por ejemplo, articulo la palabra teatro, T,
A. Mire que en teatro nos damos cuenta que la E está en una sílaba, T, la A en otra, A, tro. Esto es el hiato. Las vocales se pronuncian en distintas sílabas, T, A, tro. Ahí tenemos un hiato. Si yo, por ejemplo, pronuncio y digo li, ne, a, linea, la E está en una sílaba, la A en otra. Esto es un hiato. Si yo pronuncio, por ejemplo, raíz, en raíz, observamos que la I está en un grupo silábico y la A en otra. Raíz. O si voy a pronunciar, por ejemplo, maíz, voy a pronunciar, por ejemplo, maíz. En maíz, yo digo maíz. O si voy a pronunciar, por ejemplo, baúl, yo digo baúl. Muy bien, entonces yo pronuncio baúl, la A en una sílaba y la A en otra. Repitamos, T en una sílaba, A en otra, teatro. Li, ne, a. La E en una sílaba y la A en otra. Ra, is, la A en una sílaba, la I en otra. Ma, is, la A en una sílaba, la I en otra. Y acá va, la A en una sílaba, ul, la U en otra. Esta entonces es la diferencia entre los diptongos y los hiatos. Entonces miremos unos ejemplos de diptongos, ¿cierto? Llevemos algunos ejemplos. El caso de piano, yo pronuncio piano, de aire, aire, de ciudad, ciudad. Estos son los diptongos porque están en una misma sílaba, el grupo de diptongos, de vocales, están en una misma sílaba y me conformo un diptongo. Los hiatos, miremos los ejemplos. Pronuncio teatro, río, o pronuncio oído, raíz, teatro, río, oído, raíz. Ahí podemos observar que tenemos los diferentes sílabas que se separan de acuerdo al hiato cuando lo articulo. Entonces no olvidemos, diptongo, las vocales en un mismo grupo silábico pronuncian una sílaba. Hiato, dos vocales en dos grupos silábicos me pronuncian sílabas diferentes. Esa es entonces la diferencia de diptongo y hiatos. Bien, entonces, ¿cómo se conforman los diptongos y los hiatos? Se conforman de diferentes maneras. Por ejemplo, los diptongos, tenemos acá los diptongos, ¿sí? Tienen tres maneras de conformarse. Una, por ejemplo, la primera manera de conformar diptongos, tenemos la primera con vocal cerrada más abierta. Yo pronuncio piano, la I es una vocal cerrada y la A es una vocal abierta. No olvidemos que aquí tenemos las características de las vocales. Decimos que la I es cerrada y la U es cerrada. Y decimos que tenemos vocales fuertes como la A, la E y la O semicerrada y la O semiabierta. Esas son las diferencias, como las vemos acá. Entonces, bueno, esa es la primera forma de articular un diptongo, con vocal cerrada más abierta. La segunda manera de articular o pronunciar o que se dé un diptongo es con vocal abierta más cerrada. Entonces yo pronuncio aire, la A es abierta y la I es cerrada. La tercera manera es con vocal cerrada más vocal cerrada. Por ejemplo, yo pronuncio ciudad, la I es cerrada
y la U es cerrada. Bueno, esa es la otra manera. Seguimos. Tenemos las vocales que van a conformar hiatos. Por ejemplo, tenemos aquí los hiatos. Hay 4 maneras. Mire que el diptongo se conforman de 1, 2 y 3 maneras. Los hiatos se conforman, ¿cierto? Un hiato y me lleva acá la explicación. Los hiatos se conforman de 4 maneras, 1, 2, 3 y 4. La primera manera de conformar un hiato, vocal cerrada más abierta. Yo pronuncio ri o, la I es cerrada y la O es abierta. La segunda manera, con vocal abierta más vocal cerrada, oído, proteína. Entonces yo pronuncio oído, la O es abierta y la I es cerrada. La tercera manera, con vocal abierta más vocal abierta, teatro, la E es abierta y la O es abierta. Perdón, y la A es abierta, teatro. Y la cuarta y última manera es con vocal cerrada más vocal cerrada. Yo pronuncio chi y ta. La I es cerrada y la otra I es cerrada. Entonces, bueno, esa es la manera de cómo nosotros vamos a conformar hiatos. No olviden que los diptongos tienen 3 formas, ¿sí? Y los hiatos tienen 4 formas. Los diptongos tienen 3 maneras y los hiatos tienen 4 maneras de conformar diptongos. Perdón, hiatos. Los diptongos 3 maneras, son vocal cerrada más abierta, abierta más cerrada y 2 vocales cerradas. Y los hiatos lo hacen con cerrada abierta, abierta cerrada, 2 abiertas y 2 cerradas. 4 maneras de conformar hiatos. Muy bien, esta regla es muy importante que la tengan presente. Continuamos. Vamos a hablar ahora del tema de los diptongos, que es la temática que nos falta explicar. Tenemos 3 tipos de diptongos, ¿sí? Un grupo que se llama diptongos crecientes, ascendentes o semiconsonantes. El segundo grupo se llama, bueno, sería el grupo número 1. El grupo número 2 de diptongos se llaman diptongos decrecientes, descendentes, semivocal. Y el tercer grupo se llama diptongos neutros. Es el tercer grupo. Entonces, bueno, vamos a estudiar cada uno de estos 3 grupos y los vamos a ejemplificar. Sí, los diptongos crecientes se conforman, miremos aquí, los diptongos crecientes se representan de la siguiente manera. Miremos aquí en esta diapositiva la explicación. Bueno, entonces no olvidemos que tenemos diptongos crecientes ascendentes o semiconsonante, diptongos decrecientes descendentes semivocal y diptongos neutros. Entonces, los 3 tipos de diptongos, ¿sí? Crecientes, decrecientes y neutros. Entonces, los 3 tipos de diptongos serían diptongos crecientes, se conforman con vocal cerrada más vocal abierta. Los diptongos decrecientes se conforman con vocal abierta más vocal cerrada. Y los diptongos neutros se conforman con vocales cerradas. Entonces, bueno, vamos a mirar cada uno de estas representaciones de diptongos. Vamos a mirarla. Entonces, si decimos que los diptongos crecientes se conforman con vocal cerrada más abierta, este grupo de diptongos son 6, este otro grupo de diptongos son 6, y este es el grupo de 2 diptongos, 6 y 6, 12 más 2, 14 diptongos son los que tenemos en el español, ¿sí? 14 diptongos en el español, no olviden. Entonces miremos este grupo de 6 diptongos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué consiste? En que estos diptongos tenemos
estas dos vocales en un mismo grupo silábico, pues en una misma sílaba, y serían en este orden: IA, IE, IO, UA, UE, UO. ¿Cuál es la secuencia para conformar diptongos? Miremos que la I va la antes, el orden sería este: la I va la A, es el diptongo número 1, es el diptongo 1. El diptongo número 2 dice IE, entonces la I va la E. Miremoslo aquí, sería el diptongo número 2. Mire que hay una secuencia lógica. Y el tercer diptongo IO quiere decir que la I va a la O. Esta es la línea de diptongos crecientes. La I va a la O, mire, la I va a la O. Entonces miremos el tercer diptongo. Ahora hay un cuarto. La U va a la A. Entonces, mire que la U va a la A, que sería el diptongo número 4. La U a la E, miremos. La U a la E. El siguiente diptongo, que sería el número 5. Y seguimos con la U va a la O. La U va a la O. Entonces, mire el orden lógico que tienen los diptongos: IA, IE, IO, UA, UE, UO. La I va a la A, la I va a la E, la I va a la O. Y lo mismo se repite en el orden, o sea, esto tiene que ser un orden obligatorio, este orden no puede ser alterado. Y el siguiente grupo de diptongos sería la U a la A, mire aquí, la U a la E, mire aquí, y la U va a la O, miremos aquí. Este es el orden que hay que respetar siempre en fonética y fonología. No podemos empezar primero con este diptongo UA, UO y después IE. No, tiene que ser este sistema. La I primero va a la primera vocal, va a la segunda y va a la tercera. Son los tres primeros diptongos, que serían 1, 2, 3. El sistema cambia. Aquí, la U a la A, la U a la E y la U a la O. Estos otros tres diptongos tienen ese orden que hay que respetar. Esta es la lista de los diptongos crecientes. Ahora vamos a pasar a los diptongos decrecientes. ¿En qué consisten los decrecientes? Pues miremos que si este diptongo empieza con IA, aquí vamos a invertirlo. Aquí este diptongo va a empezar con A y con I. Hacemos una inversión, como ustedes pueden ver aquí, en cada uno de los diptongos que está al frente. Entonces, si aquí tenemos un grupo de 6 diptongos, que son los diptongos crecientes, ascendente, semiconsonante, acá tenemos este otro grupo de 6 diptongos, que lo que vamos a hacer es invertir. Si aquí dice IE, mire, IE, pues aquí lo vamos a invertir y vamos a decir EI. Y así sucesivamente. Si aquí dice IO, pues aquí lo vamos a invertir y decimos OI. Y conformamos el grupo de los diptongos decrecientes y descendentes, que también son 6 diptongos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo de diptongos, que serían los diptongos neutros. Y como lo dijimos, lo representamos en esta diapositiva. La tercera forma de conformar un diptongo es vocal cerrada más vocal cerrada. Mire, IU, dos vocales cerradas, IU. Y por eso, pues nosotros, en el diptongos neutros, miren cómo lo ejemplificamos y nos muestra la... ¿Cierto? Diptongos neutros se conforman con vocales cerradas. Sí, esa es la forma de llevar a cabo un diptongo. Un diptongo que sería el neutro. Muy bien, los diptongos neutros. Entonces los diptongos neutros serían, por ejemplo, el primero sería la I y la U, y el segundo pues lo invertimos y decimos U y decimos I. Acá tenemos entonces la línea de diptongos, serían 14. 6 diptongos crecientes, 6 diptongos crecientes y 2 diptongos neutros que se conforman IU y UI.
Muy bien, entonces, bueno, acá tenemos los diptongos del español y tienen que tener una relación como está representado en el trapecio o en este rectángulo vocálico, que es una representación virtual de la articulación de los fonemas vocálicos del sistema fonológico del español en la caja de resonancia o cavidad oral. Continuamos. Entonces, mire que aquí ya los diptongos, pues mire que me aparece con I y con A. Ahorita pues los vamos a representar de otra manera. Ya no se IA, sino que vamos a hacer uso de que esta I la vamos a representar como una J y la U como una W. Y acá mire que también nos va a cambiar. Vamos a explicar muy bien esta parte. Por ejemplo, si el primer grupo de diptongos es este IA, que yo lo represento con la I y la A, cuando lo transcriba fonéticamente me va a cambiar las reglas. Así como el sistema consonántico no podemos poner la C o la Q como queramos, sino que en español nos exige que pongamos la K. Yo no puedo poner esta J, sino que pongo la X que me representa la J. Yo no puedo, por ejemplo, poner la Che, que la represento así, sino que pongo la Che de esta manera. O no pongo, por ejemplo, la ñ, que la escribo ortográficamente así, sino que la represento de esta manera. Entonces lo mismo va a pasar con el sistema vocálico del español. Cuando yo tenga, ¿cierto? Como aquí nos cambia, entonces la tenemos y a de esta manera para la primera explicación. La segunda me va a cambiar por una J o por una W. Entonces yo digo, por ejemplo, IA. En IA es el primer diptongo, le voy a agregar esta, eh, le voy a agregar este fonema que no es una J, sino un fonema que en fonética y fonología en el AFI le llamamos la iota, y este fonema que le llamamos la UAU. Entonces, cuando yo tenga el primer diptongo IA, le voy a poner, no lo voy a representar así, sino que lo voy a representar es IA, ¿cierto? Ponemos la iota y ponemos la A. Cuando es IA, IE, IO, ya saben, no lo representamos así, sino que lo representamos de esta manera con iota. Y cuando tenga la UA, UE y UO, no lo represento así, sino que lo voy a representar es con la UAU y le pongo UA, UE, UO. Por eso yo lo tengo aquí, ¿sí? De esta manera, con la iota y con la UAU, como lo podemos ver entonces en esta representación. Y por ejemplo, bueno, listo. Y hacemos ahora el siguiente grupo de diptongos decrecientes o descendentes semivocal. Si aquí en estos puse la iota o la UAU, en estos diptongos voy a poner la I como la represento aquí y la I como la represento aquí. Entonces, vamos a poner esta I y vamos a poner esta U, ¿cierto? ¿Cómo se representa? Pongo la I y le pongo abajo el diacrítico. Pongo la U y le pongo el diacrítico. Entonces, si el primer diptongo es IA, acá es AI. No lo represento así, sino con el diacrítico en la I. No lo represento así, sino que lo represento aquí. No lo represento así, sino que lo represento así. Ahora pasemos a la U. La U también. No lo represento así, sino así. Siempre va a llevar el diacrítico la U. Listo, entonces, grupo de diptongos crecientes, grupo de diptongos decrecientes, y ahora pasemos a los neutros, a los diptongos neutros, crecientes, decrecientes. Pasemos a los diptongos neutros, que serían estos, la I y la U va a ir con la iota, y la U y la I va a ir con la UAU, se representaría. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno de los diptongos. Acá tenemos la regla. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Por ejemplo, con el primer diptongo que es IA, entonces yo escribo piano, mire, piano, ¿sí ven? El segundo, IE, yo digo piel. El tercero, IO, piojo.
el cuarto UA, cuando, el quinto UE, agüero, el sexto IU, perdón, el sexto UO, entonces digo cuota. Ese es el primer grupo de diptongos. Seguimos con ese grupo de diptongos decrecientes o descendentes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, ahí, entonces digo aire, EI, entonces digo aceite, no olvide que eso es con transcripción fonética, digo OI, con oígalo, digo AU, aurora, y digo aurora, y digo EU, Europa, y por último digo IU, y digo, perdón, OU, digo estadounidense. Entonces, bueno, acá lo podemos ver, aire, aceite, óigalo, aurora, Europa y estadounidense, están cada uno. Y por último, los diptongos neutros, que serían estos dos, los neutros, ¿sí? Diptongos neutros. Olviden, acá tenemos los neutros, ¿sí? Con iota y con wow, entonces sería el primero, sería ciudad, y el siguiente sería cuidado. Acá tenemos entonces los tres tipos de diptongos crecientes, diptongos decrecientes y diptongos neutros. Entonces, bueno, con base en esta explicación, cuando abordemos el taller, que no olviden que ustedes deben organizar muy bien cada uno de los diptongos aquí, y no olvidemos que así vamos a poner el sistema vocálico del español. Entonces, bueno, si me dice que el primer diptongo sería el siguiente, la I con la A, entonces yo ¿qué hago? IA sería el primer diptongo. El segundo diptongo dice que es la I va con la E, entonces pongo IE. ¿Y qué ejemplo voy a dar? Y por ejemplo, IA, entonces voy a escribir piano. Mire, acá está el ejemplo. Yo voy a escribir piano, acá tengo el ejemplo. Piano. Y va con tilde. El siguiente, IE. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, pie. Mire que aquí tengo el diptongo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer si es el grupo de crecientes, vamos a hacer los decrecientes. Entonces yo digo IA, entonces acá, si es aquí es IA, aquí sería A, I, y no se olvide poner el diacrítico. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, aire, miren, le pongo el diacrítico, lo tildo, y aquí lo organizo, aire. Esta es la forma en que ustedes van a resolver entonces los diptongos del español, ¿sí? Aquí pongo el diptongo y aquí el ejemplo. Aquí pongo el diptongo y aquí el ejemplo representado en transcripción fonética con las reglas que son. No se les olvide este punto. Bueno, seguimos en la explicación entonces de los diptongos. Entonces no olvide que tenemos tres tipos de diptongos, crecientes, decrecientes y neutros. Que el creciente empieza con cerrada y después abierta. El decreciente empieza con abierta y después cerrada. Y los neutros son dos vocales cerradas. Deben estar en un mismo grupo silábico. Entonces, bueno, aquí tenemos las reglas para representar los diptongos. Ahora, también juegan un papel importante las vocales o los fonemas vocálicos semiabiertos. Yo voy a escribir, por ejemplo, rey. Así rey se escriba con Y, aquí la I latina va a reemplazar a la Y. Entonces mire cómo me queda la representación, rey. Me quedaría de esa manera, el vibrante múltiple, después de vibrante múltiple pongo la E semiabierta y pongo la I normal.
O por ejemplo, ROI. Miren este ejemplo de ROI. En ROI yo tengo la vibrante múltiple, pongo la O semiabierta y pongo la I ROI. Y ya pues los otros casos siguen iguales. Muy bien, acá está la explicación de la transcripción de las vocales en el sistema de diptongos que hace parte del sistema vocálico del español. Y bueno, entonces esa sería pues la forma en que debería quedar la transcripción fonética. De esta manera debería quedar la transcripción, ¿sí? Así debería quedar los primeros 6 diptongos IA, IE, IO, UA, UE, UO. AI, EI, OI, AU, EU, OU. Esos serían entonces los diptongos crecientes y los decrecientes. Y estos dos, ciudad y cuidado, cuidado y ciudad, decimos que son los diptongos neutros. Esta es entonces la realización fonológica de los diptongos del español, y ustedes en este taller pues lo van a organizar y los van a poner en sus respectivas casillas. Muy bien, esa sería entonces la explicación teórica. Diptongos, sí, tenemos acá los 3 tipos de diptongos. Y bueno, acá les hacemos entonces una explicación bien acertada de cómo debe quedar. Ese es el primer punto que vamos a trabajar en fonética y fonología. Del taller, ¿cierto? Entonces sería, esta es la parte del taller que van a resolver. La siguiente parte del taller es que van a realizar una transcripción fonética. Entonces, si miramos el punto número 3 del taller, ¿cierto? Que nos dice, realiza una transcripción fonética de cada uno de estas 3 oraciones. La oración 1, la oración 2 y la oración 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos aquí a aplicar las reglas de transcripción fonética. Yo abro corchete en esta parte y cierro aquí. Entonces voy a explicar cómo les debe quedar. ¿Sí? Entonces abro corchete. Dice desempeño académico. Pongo la desempeño. Vamos a poner bien cada uno de los diptongos. Eso es un diptongo. Perdón, los alófonos. Vamos a representarlo con otro color. Desempeño. Pongo la ñ y la o. Desempeño, nos dice académico, entonces ponemos seguido. No vamos a despegar esta palabra de esta otra palabra académico, lo pegamos, ¿sí? No vamos a dar ningún espacio. Vamos a pegarlo, desempeño académico. Acá, vamos a ponerle el alófono, acadé, la tilde, académico. Muy bien la M, acadé. Desempeño académico mejora sustancialmente. Seguimos pegado. Mejora, y en la O, mejora. Sustancialmente. Entonces, bueno, lo pegamos. Entonces, bueno, ¿cómo sería aquí? Como esta S va entre vocales, la sonorizamos. Como esta S está antes de T, la dentalizamos. Mejora la T, sustancial. Mire que aquí voy a poner los diptongos. Mire, la iota y la A. Sustancial. Y sustancial lleva tilde en la A. Sustancial. Sustancialmente. Cuando es sustancialmente, como es una palabra compuesta, entonces
el acento recaería sobre el mente, ya no está en el cial, sino en mente. Aquí es donde recaería el dentalizo la N, sustancial, mire acá el diptongo, sustancialmente dentalizo la N, con uso del texto escolar, entonces sustancialmente, con uso la S, mire que esta S va con el alófono, con uso, vamos a poner bien la O, uso, sigue la delta, ¿cierto? Uso del, como va antes de una dental, entonces del dentalizo la L, del texto, entonces es K, esa X la reemplazo por una K y una S, tildo la E, text, del texto, como esta S va antes de una T, entonces esa S la voy a dentalizar, texto escolar, pegado, escolar, tilde en la A. Y cierro corchetes. Entonces no se nos olvide que la transcripción fonética es una representación virtual de qué es lo que pasa o cuál es el funcionamiento fisonómico de los órganos articulatorios cuando se conectan, se contraen para materializar o se aproximan o hacen contacto para materializar los fonemas de la lengua, en este caso la lengua española. Entonces la transcripción fonética debe quedar así. Abro en desempeño, que está aquí, abro el corchete, en desempeño, como vemos aquí, y cierro en escolar, como vemos acá. Entonces lo pegamos. Hay que tener mucho cuidado con los acentos y con los alófonos. Y mira acá el diptongo también, y a como lo representé yo, ¿cierto? Desempeño, un alófono, tilde en la E. Académico, el alófono delta, porque está entre vocales, y tilde en la E. Mejora, tilde en la O. Sustancial, la S va entre vocales, va dentalizada, la S antes de T se dentaliza. ¿Cierto? S entre vocales se sonoriza, la S antes de T se dentaliza. Sustancialmente, aquí llevamos el diptongo IA, mente lleva tilde, mente con uso, bueno, acá nos faltó tilde en la U con uso, porque es un bisílabo, uso, ¿sí? Es tilde en la U, uso del, eh, ya saben que los monosílabos no llevan tilde, pero uso es un bisílabo, sí lleva tilde, porque yo digo con una sola sílaba, uso dos sílabas de él, entonces como va entre vocales la delta, la D le ponemos la delta, una L antes de T la dentalizamos, texto, ya saben que ponemos KS en reemplazo de la X, que son dos fonemas, la K y la S, para reemplazar a la X ortográficamente. Esta S antes de T se dentaliza texto, escolar, entonces lleva tilde en la A. Muy bien, si una palabra comprensivamente, diagonalmente, toda la palabra que le agreguemos mente no va a cambiar la tilde o el acento mejor, no lo ponemos en esta palabra, sino en el adverbio de modo, que es el mente, en todos los usos, ¿cierto? Sustancialmente. Mire que aquí pusimos el acento. Entonces, bueno, esta es la explicación teórica de la transcripción fonética y previamente hicimos la explicación teórica de los diptongos del español. Entonces es un material muy importante que ustedes tienen audiovisualmente para esta clase de fonética y fonología del español. Y bueno, con base en este ejemplo que les pongo aquí, ustedes lo van a realizar con
esta oración número 2 y con esta oración número 3. No se les olvide que vamos a abrir corchetes aquí y los vamos a cerrar, como en este ejemplo y como en este ejemplo. Y no se les olvide trabajar también los alófonos, los diptongos, los acentos que tiene cada una de las palabras. Los monosílabos no se tildan ni los, ni que, ni u, pero los bisílabos sí, por ejemplo, usan tiene dos sílabas, u y san tiene otra sílaba, los bisílabos, trisílabos y polisílabos sí se tildan. Así está a, en más, tenga tilde, aquí la vamos a representar sin tilde y me tendría que quedar así, más, sin tilde, porque es un monosílabo. Ningún monosílabo se tilda, ni que, ni los, ni este que, ni este otro no, ni este otro los. Tienen, es un bisílabo, sí, y tendría tilde en la I. No se les olvide que va la T, va el diptongo, tie, tilde en la diptongo y nen. ¿Sí? Y si esta S va antes de una T, no olviden dentalizar la S. Entonces, bueno, chicos, espero que con esta clase que tenemos preparado para hoy, eh, en reemplazo o la, digámoslo así, recuperación de la clase de ese lunes santo o lunes 29 de marzo del año 2021, para ustedes los compañeros o chicos del grupo de fonética y fonología del programa de literatura y lengua castellana. Entonces, bueno, por favor veamos esta clase, resolvemos el taller y cualquier duda o pregunta que tengan, por favor entonces me contactan y me preguntan. Ha sido todo por hoy, les agradezco mucho por la atención prestada, muchas gracias.